mientras que las noches en que arrastraba a su marido a cenar al Faubourg Saint-Germain, Swann, apartado por su hurañía en un rincón, no se privaba, si veía a Odette tratar de que la presentasen alguna dama nacionalista, de reprender a Odette en voz alta. Pero Odette, está usted loca, le ruego que se tranquilice. Sería una vulgaridad de su parte hacerse presentar a un antisemita, se lo prohíbo. Las gentes de mundo, tras las que todos corren, no están acostumbrados ni a tanto orgullo ni a tanta mala educación. Por primera vez veían a alguien que se creía más que ellos. Aquellos gruñidos de Swann pasaban de boca en boca, y las tarjetas con un pico doblado llovían en casa de su mujer. Cuando Odette visitaba a Madame d'Arpaillon, a su alrededor se creaba una viva y simpática corriente de curiosidad. ¿No le molesta que se la haya presentado?, decía Madame d'Arpaillon. Es una delicia. A mí me la presentó Marie de Marsantes. No, nada de eso, al contrario. Parece que es de lo más inteligente, es encantadora. Hasta deseaba conocerla. ¿Puede darme su dirección? Madame d'Arpaillon le contaba a Madame Swann lo mucho que se había divertido en su casa 2 días antes, confiándole que, por ella, había dejado gustosamente de ir a casa de Madame de Saint-Aubert. Y era cierto, porque preferir a Madame Swann era una muestra de inteligencia, lo mismo que ir al concierto en vez de ir a un té. Pero si Madame de Saint-Aubert iba a casa de Madame d'Arpaillon cuando Odette estaba allí, como Madame de Saint-Aubert era muy snob y Madame d'Arpaillon, pese a tratarla de arriba abajo, le interesaban sus recepciones, Madame d'Arpaillon no presentaba a Odette para que Madame de Saint-Aubert no supiese quién era. La marquesa se figuraba que debía de ser alguna princesa que salía muy poco para que ella nunca lo hubiese visto. Prolongaba su visita, respondía indirectamente a lo que Odette decía, pero Madame d'Arpaillon seguía mostrándose inflexible, y cuando, vencida, Madame de Saint-Aubert se marchaba, no la he presentado, decía la anfitriona a Odette, porque a la gente no le gusta mucho ir a su casa, y ella no hace más que invitar. No habría podido usted librarse de ella. Oh, no importa, decía Odette, no sin pesar, y se quedaba con la idea de que a la gente no le gustaba ir a casa de Madame de Saint-Aubert, cosa que en cierta medida era cierto, y llegaba a la conclusión de que su posición social era muy superior a la de Madame de Saint-Aubert, aunque la marquesa tuviese una muy elevada y Odette ninguna todavía. No se daba cuenta, y aunque todas las amigas de Madame de Guermantes se tratasen con Madame d'Arpaillon cuando ésta visitaba a Madame Swann, Odette decía con algún escrúpulo: voy a casa de Madame d'Arpaillon, pero aunque quizá me encuentre usted algo anticuada, me molesta por Madame de Guermantes, a quien por lo demás no conocía. Los hombres distinguidos pensaban que si Madame Swann tenía pocos conocimientos en el gran mundo, era porque debía de ser una mujer superior, probablemente una gran música, y que sería una especie de título extramundano como para un duque ser doctor en ciencias, ir a su casa. Las mujeres totalmente nulas se sentían atraídas hacia Odette por una razón opuesta. Al enterarse de que iba al concierto Colón y se declaraba wagneriana, deducían que debía de ser una bromista, y la idea de conocerla las excitaba mucho. Pero, inseguras de su propia situación, temían comprometerse en público, dando la impresión de tratarse con Odette, y si en un concierto de caridad veían a Madame Swann, volvían la cabeza por considerar imposible saludar delante de Madame de Rochechouart a una mujer que era muy capaz de haber ido a Bayreuth, lo cual quería decir que había hecho de todo. Todo el mundo cuando está de visita en casa ajena se vuelve distinto, por no hablar de las maravillosas metamorfosis que ocurrían en la casa de las hadas, en el salón de Madame Swann. Hasta el propio Monsieur de Breauté, avalorado de pronto por la ausencia de su habitual entorno, por el aire de satisfacción de que hacía gala por encontrarse allí tan a gusto como si, en lugar de ir a una fiesta, se hubiese calado los anteojos para encerrarse a leer la Revue des Deux Mondes, por el rito misterioso que parecía celebrar yendo a visitar a Odette. Hasta el mismo Monsieur de Breauté parecía un hombre nuevo. Habría dado cualquier cosa por ver las alteraciones que, en aquel ambiente nuevo, hubiera sufrido la duquesa de Montmorency-Luxembourg, pero era una de las personas a las que jamás se podría presentar a Odette. Madame de Montmorency, mucho más condescendiente con Oriane de lo que ésta era con ella, me dejaba pasmado cuando me decía
que Madame de Guermantes conoce a gente de talento. Todo el mundo la quiere. Estoy convencida de que si hubiera sido un poco más constante, habría conseguido hacerse un salón. La verdad es que no le interesaba mucho, y hace muy bien, es feliz así, buscada por todos. Si Madame de Guermantes no tenía un salón, entonces, ¿qué era un salón? El pasmo que me causaron estas palabras no fue mayor que el que yo mismo provoqué en Madame de Guermantes cuando le dije que me gustaba mucho ir a casa de Madame de Montmorency. Para Orián era una vieja cretina. Todavía yo estoy obligada, decía. Es mi tía, pero usted, si no es capaz siquiera de atraerse a la gente, si no es capaz siquiera de atraerse a la gente agradable. Madame de Guermantes no se daba cuenta de que la gente agradable me dejaba frío, de que cuando ella me decía Salón Arpaillon, yo veía una mariposa amarilla y Salón Swan, Madame Swan recibía en invierno de 6 a 7, una mariposa negra con las alas acolchadas de nieve. Todavía este último salón, que en puridad no lo era, la duquesa lo juzgaba, aunque inaccesible para ella, disculpable para mí, debido a las personas de talento. Pero Madame de Luxembourg, si yo ya hubiera producido algo que hubiera dado que hablar, ella habría llegado a la conclusión de que una parte del snobismo puede convivir con el talento. Y llevé su decepción al colmo. Le confesé que no iba a casa de Madame de Montmorency, como ella creía, para tomar notas y hacer un estudio. Por otro lado, Madame de Guermantes no se equivocaba más que los novelistas mundanos que analizan cruelmente desde fuera el comportamiento de un snob o supuesto tal, pero que nunca se sitúan dentro de él, en la época en que en la imaginación florece toda una primavera social. Yo mismo, cuando quise analizar el gran placer que sentía yendo a casa de Madame de Montmorency, quedé algo decepcionado. Vivía en el Faubourg Saint-Germain, en una antigua mansión llena de pabellones separados por pequeños jardines. Bajo la bóveda, una pequeña estatua atribuida a Falconet representaba una fuente de la que, de hecho, rezumaba una humedad perpetua. Un poco más allá, la portera, siempre con los ojos enrojecidos, bien de pena, de neurastenia, de jaqueca o de resfriado, no te contestaba nunca. Te hacía un gesto vago para indicar que la duquesa sí estaba y dejaba caer de sus párpados algunas gotas encima de un tazón lleno de no me olvides. El placer que me producía ver la estatuilla que me hacía pensar en un jardinerito de escayola que había en un jardín de Combray, no era nada comparado con el que me inspiraba la gran escalinata húmeda y sonora, llena de ecos como la de ciertos establecimientos balnearios de otro tiempo, con jarrones llenos de cinerarias azul sobre azul en la antesala y sobre todo el tintineo de la campanilla, que era exactamente el de la habitación de Eulalie. Aquel tintineo llevaba mi entusiasmo al colmo, pero me parecía demasiado humilde para poder explicárselo a Madame de Montmorency, de modo que esta dama siempre me veía inmerso en un arrobo cuya causa nunca adivinó. Las intermitencias del corazón. Mi segunda llegada a Balbec fue muy distinta de la primera. El director, que había ido en persona a esperarme a Pont à Coulobre, no se cansaba de repetir lo mucho que apreciaba su clientela titular, lo que me hizo temer que me ennobleciese hasta que comprendí que en la oscuridad de su memoria gramatical, titular significaba simplemente habitual. Además, a medida que aprendía nuevas lenguas, hablaba peor las antiguas. Me anunció que me había alojado en lo más alto del hotel. Espero, dijo, que no vea en ello una falta de cortesía. Me disgustaba darle una habitación de la que usted es indigno, pero lo he hecho en consideración al ruido, porque de esta manera no tendrá a nadie encima de usted que le canse los tímpanos. Quería decir tímpanos. Puede estar tranquilo, mandaré cerrar las ventanas para que no den golpe. En eso soy intolerable. La frase no expresaba su pensamiento, que era que siempre sería inflexible en este punto, aunque quizás sí en el de sus camareros de pisos. Las habitaciones, de todos modos, eran las mismas de mi primera estancia. No estaban más abajo, pero yo había ascendido en la estima del director. Podría mandar a encender fuego si eso me agradaba, pues por orden de los médicos había anticipado a Pascua mi partida, pero temía que hubiese fisuras en el techo.
Sobre todo, antes de encender una llama, esperé a que la precedente se haya consumido, pues lo importante es evitar prender fuego en las chimeneas, sobre todo porque, para alegrar un poco el ambiente, he mandado poner encima un gran adorno de falsa porcelana china antigua que podría estropearse. Me informó con profunda tristeza de la muerte del decano del Colegio de Abogados de Cherbourg. Era un viejo rutinero, dijo, probablemente quería decir marrullero, y me dio a entender que su muerte se había visto acelerada por una vida de desarreglos que significaba desengaños. Ya había observado yo hace algún tiempo que después de la cena se acunaba en el salón, sin duda porque se adormilaba. Últimamente había cambiado tanto que, de no saber quién era al verle, apenas resultaba reconocido. Por irreconocible, sin duda. Feliz compensación, el primer presidente de Caen acababa de recibir la corbeta de comendador de la Legión de Honor. Seguro y cierto que tiene capacidades, pero parece que se la han dado sobre todo por su gran impotencia. Por lo demás, ya se hablaba de esa condecoración en L'Echo de París, de la víspera, del que el director solo había leído el primer párrafo. Ahí sí que era bien servida la política de Monsieur Cailloux. Después de todo, me parece que tienen razón, dijo. Nos ponen demasiado bajo la cúpula de Alemania, bajo la férula. Como temas de este género tratados por un hostelero me resultaban aburridos, dejé de escuchar. Pensaba en las imágenes que me había decidido volver a Valmy. Era muy distinta de las de otro tiempo. La visión que iba a buscar era tan esplendorosa como brumosa la primera. No por eso debían decepcionarme menos. Las imágenes elegidas por el recuerdo son tan arbitrarias, tan estrechas, tan inaprensibles como las que la imaginación había formado y la realidad destruido. No hay razón para que, fuera de nosotros, un lugar real posea los cuadros de la memoria más bien que los del sueño. Y además, tal vez una realidad nueva nos haga olvidar y aun detestar los deseos que nos han movido al viaje. Los que me habían inducido a ir a Valby se debían en parte al hecho de que los Verdurin, cuyas invitaciones nunca había aprovechado y que desde luego estarían encantados de recibirme si iba a su casa de campo para disculparme por no haber podido visitarles nunca en París, sabiendo que varios fieles pasarían las vacaciones en aquella costa, habían alquilado precisamente por ello para toda la estación uno de los castillos de Monsieur de Cambremer, la Respellière, y habían invitado a Madame Putbus. La noche en que lo supe, en París, cometí la locura de mandar a nuestro joven lacayo a informarse de si la baronesa pensaba llevar a Balbec a su camarista. Eran las 11 de la noche. El portero tardó mucho tiempo en abrir y de milagro no envió a paseo a mi mensajero ni llamó a la policía. Se limitó a recibirlo muy mal, proporcionándole pese a todo la información deseada. Dijo que, en efecto, la primera doncella acompañaría a su ama, primero a las aguas en Alemania, luego a Biarritz, y por último a casa de Madame Verdurin. Entonces me había quedado tranquilo y feliz de tener tela que cortar. Había podido eximirme de esos sentimientos por las calles en los que me encontraba desprovisto ante las bellezas ocasionales de esa carta de presentación que sería para el Giorgione haber cenado esa misma noche en casa de los Verdurin con su amo. Por otra parte, quizás se hubiera hecho una mejor idea de mí al saber que conocía no solo a los burgueses inquilinos de la Respellière, sino también a sus propietarios y sobre todo a Saint-Loup, quien, no pudiendo recomendarme a distancia a la doncella, que desconocía el apellido de Robert, había escrito para mí una calurosa carta a los Cambremer. Pensaba que, dejando a un lado la utilidad de que podían serme Madame de Cambremer, la nuera, Legradin de soltera, me interesaría si hablaba conmigo. Es una mujer inteligente, me había asegurado, hasta cierto punto, por supuesto. No te dirá cosas definitivas. Las cosas definitivas habían sustituido a las cosas sublimes en el lenguaje de Robert, que cada 5 o 6 años modificaba alguna de sus expresiones favoritas sin dejar de conservar las principales. Pero es que
pero es todo un carácter, tiene personalidad, intuición, lanza la frase justa en el momento oportuno. De vez en cuando es irritante, dice tonterías para hacer gran mundo, lo cual es doblemente ridículo, porque no hay nadie menos elegante que los Cambermen, que no siempre está la última, pero en conjunto sigue siendo una de las personas más soportables de trato. En cuanto recibieron la recomendación de Robert, los Cambermen, por un esnobismo que les hacía desear ser indirectamente amables con Saint-Loup o por agradecimiento a lo que había sido para ellos, para lo que había sido para uno de sus sobrinos en Doncier, y más probablemente, sobre todo, por bondad y tradiciones hospitalarias, habían escrito una serie de largas cartas proponiendo que yo viviese en su casa, y si prefería ser más independiente, ofreciéndose a buscar alojamiento. Cuando Saint-Loup les contestó que me instalaría en el gran hotel de Baalbec, respondieron que por lo menos esperaban mi visita en cuanto llegase, y si se retrasaba demasiado no dejarían de ir en mi busca para invitarme a sus garden parties. Nada, desde luego, vinculaba de un modo especial a la doncella de Madame Putois con la región de Baalbec. No sería a mis ojos como la campesina que, solo en la carretera de Mesegris, tantas veces había llamado en vano con toda la fuerza de mi deseo. Pero hacía mucho que ya no trataba de extraer de una mujer algo así como la raíz cuadrada de su misterio, que las más de las veces no sobrevivía a una simple presentación. En Baalbec, a donde no había ido desde hacía mucho, tendría por lo menos la ventaja, a falta de la necesaria relación inexistente entre la región y aquella mujer, de que la costumbre no suprimiría allí mi sentido de la realidad, como ocurría en París, donde, bien en mi propia casa, bien en una habitación conocida, el placer sentido junto a una mujer no podía darme, ni por un instante, en medio de las cosas cotidianas, la ilusión que me abría la puerta de una vida nueva. Porque si la costumbre es una segunda naturaleza, nos impide conocer la primera, de la que no posee ni sus crueldades ni sus encantos. Y esa ilusión quizás habría podido tenerla en un lugar nuevo donde la sensibilidad renace ante un rayo de sol y donde precisamente acabaría exaltándome la doncella que provocaba mi deseo. Pero, como se verá, las circunstancias hicieron no solo que esa mujer no fuese a Baalbec, sino que yo temiese más que nada que pudiera ir, con lo que el principal objetivo de mi viaje no fue ni alcanzado ni siquiera buscado. Cierto que Madame Putois no debía ir al principio de la estación a casa de los Verdury, pero esos placeres que hemos elegido pueden ser lejanos si su llegada está segura, y si en la espera podemos entregarnos, hasta entonces, a la pereza de intentar agradar y a la impotencia de amar. Además, no ir a Baalbec con un espíritu tan práctico como la primera vez. En la imaginación pura siempre hay menos egoísmo que en el recuerdo, y no ignoraba que iba a encontrarme precisamente en uno de esos lugares donde pululan las bellas desconocidas. Una playa no las ofrece menos que un baile, y pensaba de antemano en los paseos delante del hotel, en el dique, con ese mismo género de placer que me habría procurado Madame de Guermantes si, en lugar de hacer que me invitaran a cenas brillantes, hubiese facilitado más a menudo mi nombre para sus listas de caballeros a las dueñas de casas donde se baila. Hacer amistades femeninas en Baalbec me resultaría tan fácil como difícil me había sido en el pasado, porque ahora contaba allí con tantas relaciones y apoyos como me faltaban en mi primer viaje. Me vi sacado de mi ensoñación por la voz del director, cuyas disertaciones políticas no había escuchado. Cambiando de tema, me habló de la alegría del primer presidente al saber mi llegada y de su intención de venir a verme a mi cuarto aquella misma noche. Me asustó tanto la idea de esta visita porque empezaba a sentirme cansado que le rogué que la impidiese como fuera, cosa que me prometió, e hiciese para mayor seguridad que sus empleados montasen la guardia en mi piso la primera noche. No parecía apreciarlos mucho. Me veo obligado a correr todo el tiempo detrás de ellos porque carecen demasiado de inercia. Si no estuviese siempre encima, no se moverían. Pondré al liftier de plantón en su puerta. Pregunté si por fin era el jefe de botones. Todavía no es bastante viejo en la casa, me respondió. Hay compañeros más antiguos que él, y sería un escándalo. Hay que andar con granulaciones en todo. Reconozco que delante del ascensor tiene una buena aptitud,
por aptitud. Pero todavía es demasiado joven para situaciones como esas. Contrastaría con otros que son demasiado antiguos. Además, le falta un poco de seriedad, que es la cualidad primitiva, sin duda, la cualidad primordial, la cualidad más importante. Debe conseguir un poco más de plomo en el ala. Mi interlocutor quería decir en la cabeza. Además, basta fiarse de mí. Conozco bien el paño. Antes de ponerme los galones como director del Gran Hotel, hice mis primeras armas a las órdenes de Monsieur Paillard. Impresionado por esta comparación, di las gracias al director por haber ido en persona hasta Pont-à-Coulombre. Oh, de nada, solo me ha hecho perder un tiempo infinito, por ínfimo. Además, habíamos llegado. Alteración de toda mi persona. Ya la primera noche, como sufrí una crisis de fatiga cardíaca, tratando de domar el sufrimiento, me agaché despacio y con prudencia para descalzarme. Pero nada más tocar el primer botón de mi botina, se hinchó mi pecho, lleno de una presencia desconocida, divina. Me sacudieron los sollozos, corrieron las lágrimas de mis ojos. El ser que venía en mi ayuda, que me salvaba de la sequedad del alma, era el mismo que unos años antes, en un momento de angustia y soledad idénticas, en un momento en que ya no tenía nada de mí, había entrado y me había devuelto a mí mismo, pues era yo y más que yo, el continente que es más que el contenido, y venía a traérmelo. Acababa de vislumbrar en mi memoria, inclinado sobre mi cansancio, el rostro tierno, preocupado y decepcionado de mi abuela, tal como había estado aquella primera noche de la llegada. El rostro de la abuela, no de aquella que me había sorprendido y reprochado echarla tan poco de menos y que de ella no tenía más que el nombre, sino de mi verdadera abuela, cuya realidad viva volvía yo a encontrar por primera vez desde los Campos Elíseos, donde había sufrido su ataque en un recuerdo involuntario y completo. Esa realidad no existe para nosotros hasta que no ha sido recreada por nuestro pensamiento. De otro modo, todos los hombres que han estado implicados en una batalla gigantesca serían, todos ellos, grandes poetas épicos. Y así, en aquel deseo enloquecido de precipitarme en sus brazos, solo en ese instante, más de un año después de su entierro, debido a ese anacronismo que tantas veces impide al calendario de los hechos coincidir con el de los sentimientos, vine a saber que estaba muerta. Había hablado de ella muchas veces desde aquel momento, y también pensado en ella, pero bajo mis palabras y mis pensamientos de joven ingrato, egoísta y cruel, nunca había habido nada que se pareciese a mi abuela, porque en mi frivolidad, en mi amor al placer, en mi acostumbramiento a verla enferma, solo conservaba dentro de mí, en estado virtual, el recuerdo de lo que había sido. En cualquier momento que la consideremos, nuestra alma total no tiene más que un valor casi ficticio, pese al nutrido balance de su riqueza, porque unas veces unas, otras veces otras, están indisponibles, ya sean además riquezas efectivas o riquezas puramente imaginarias, y en mi caso, por ejemplo, tanto como del antiguo nombre de Guermantes, de aquellas mucho más graves del recuerdo verdadero de mi abuela. De hecho, a las perturbaciones de la memoria están unidas las intermitencias del corazón. Seguramente es la existencia de nuestro cuerpo, semejante para nosotros a un vaso en el que estaría encerrada nuestra espiritualidad, lo que nos induce a suponer que todos nuestros bienes interiores, nuestras alegrías pasadas, todos nuestros dolores, están perpetuamente en nuestra posesión. Quizás sea igual de inexacto creer que escapan y vuelven. En cualquier caso, si permanecen en nosotros la mayor parte del tiempo es en una región desconocida, donde no nos son de ninguna utilidad y donde hasta las más usuales son rechazadas por recuerdos de orden diferente que excluyen toda simultaneidad con ellas en la conciencia. Pero si reconstruimos el marco de sensaciones en que están conservadas, tiene a su vez el mismo poder de expulsar cuando les resulta incompatible, de instalar en nosotros en solitario el yo que las ha vivido. Pero como el yo acababa repentinamente de volver a ser, como el que yo acababa repentinamente de volver a ser no había existido desde aquella noche tan lejana en que la abuela me había desnudado a mi llegada a Baalbek,
Fue con absoluta naturalidad, no después de la jornada actual, que ese yo ignoraba, sino como si en el tiempo hubiera series diferentes y paralelas, sin solución de continuidad, inmediatamente después de aquella primera noche del pasado, como me adherí al instante en que la abuela se había inclinado hacia mí. El yo que yo era entonces y que había desaparecido hacía tanto tiempo, estaba de nuevo tan cerca de mí que aún me parecía oír las palabras pronunciadas inmediatamente antes, y que no eran sin embargo más que un sueño, de la misma manera que un hombre mal despierto cree percibir muy cerca de sí los ruidos de su sueño que se desvanece. Yo ya solo era aquel ser tratando de refugiarse en los brazos de su abuela, de borrar las huellas de sus penas dándole besos, aquel ser que tanto me habría costado imaginar cuando era uno u otro de los que se habían sucedido en mí desde hacía algún tiempo, tanto como los esfuerzos, por lo demás estériles, que ahora hubiese necesitado para sentir los deseos y alegrías de uno de los que, al menos por un tiempo, había dejado de ser. Me acordaba de que una hora antes del momento en que la abuela se había inclinado así, envuelta en su bata, hacia mis botines, mientras vagaba en la calle sofocante de calor delante de la pastelería, había pensado que nunca podría, tanta era la necesidad que tenía de abrazarla, aguardar la hora que aún tendría que pasar sin ella. Y ahora que renacía esa misma necesidad, estaba seguro de que podía esperar horas y horas, de que nunca más volvería a verla a mi lado. Y no hacía más que descubrirlo porque, sintiéndola por primera vez viva, verdadera, hinchiendo mi corazón hasta romperlo, al volver por fin a encontrarla, acababa de saber que la había perdido para siempre. Perdida para siempre. No podía comprender y me esforzaba por sufrir el dolor de esa contradicción. De un lado, una existencia, una ternura que sobrevivían en mí tal como las había conocido, es decir, hechas para mí, un amor en el que todo encontraba en mí su complemento, su meta, su constante dirección, de tal modo que el genio de los grandes hombres, todos los genios que habían podido existir desde el principio del mundo, no hubieran valido a ojos de mi abuela lo que uno solo de mis defectos. Y de otro lado, nada más revivir como presente aquella felicidad, sentirla transida por la certeza, lanzándose como un dolor físico de repetición de una nada que había borrado mi imagen de esa ternura, que había destruido esa existencia y abolido retrospectivamente nuestra mutua predestinación, que había hecho de mi abuela en el momento en que volví a encontrarla como en un espejo, una simple extraña que un azar ha hecho pasar unos años a mi lado, como habría podido pasarlos junto a otro cualquiera, pero para quien antes y después yo no era nada, no sería nada. En vez de los placeres que había tenido en los últimos tiempos, el único que hubiera podido gozar en ese momento habría sido disminuir, retocando el pasado, los dolores que mi abuela había sentido en otro tiempo, y no la recordaba solo con aquella bata, vestimenta apropiada, hasta el punto de volverse casi simbólica para las fatigas, sin duda malsanas, pero también dulces que se tomaba por mí. Poco a poco iba volviendo a mi mente todas las ocasiones que, dejándole ver exagerándole, llegado el caso mis sufrimientos, había aprovechado para causarle una pena que luego yo me figuraba borrar por mis besos, como si mi cariño hubiera sido tan capaz como mi felicidad de hacer la suya, y peor aún, yo que ahora ya no concebía otra felicidad que la de poder volver a encontrarla, difundida en mis recuerdos sobre los trazos de aquel rostro modelados y plegados por la ternura, había puesto entonces un empeño insensato en tratar de extirparle hasta los más pequeños goces, como ese día en que Saint-Loup había hecho la fotografía de la abuela y en que, esforzándome por ocultarle la puerilidad casi ridícula de la coquetería que ponía en posar con su sombrero de anchas alas en una semipenumbra favorecedora, no pude dejar de murmurar algunas palabras impacientes y ofensivas que, lo noté en una contracción de su rostro, habían dado en el blanco, la habían herido. Era a mí a quien aquellas palabras desgarraban ahora, cuando ya era imposible para siempre el consuelo de 1000 besos. Pero ya nunca podría borrar aquella contracción de su rostro, ni tampoco aquel sufrimiento de su corazón.
o mejor dicho, del mío. Porque si es verdad que los muertos no existen ya sino en nosotros, es a nosotros mismos a quienes herimos sin tregua cuando nos obstinamos en recordar los golpes que les hemos asestado. Por crueles que fuesen esos dolores, me aferraba a ellos con todas mis fuerzas, porque los sentía como efecto del recuerdo de mi abuela, como prueba de que ese recuerdo estaba bien presente dentro de mí. Me daba cuenta de que sólo por el dolor la recordaba realmente, y habría querido que los clavos que fijaban en mi corazón su memoria se hundiesen en él con mayor fuerza todavía. No trataba de mitigar el sufrimiento, de embellecerlo, de fingir que la abuela solo estaba ausente y momentáneamente invisible, dirigiendo a su fotografía, la que Saint-Loup había hecho y que tenía yo conmigo, palabras y plegarias como a un ser separado de nosotros, pero que, conservando su individualidad, nos conoce y sigue unido a nosotros por una armonía indisoluble. Nunca lo hice, porque no solo quería sufrir, sino respetar también la originalidad de mi sufrimiento tal como lo había sufrido de repente, sin quererlo, y mi sufrimiento tal como y pretendía continuar sufriéndolo con arreglo a sus leyes, cada vez que reaparecía aquella contradicción tan extraña de la supervivencia y de la nada entrecruzadas dentro de mí. De una impresión tan dolorosa y en la actitud incomprensible, podía saber no desde luego si un día sacaría un poco de verdad, sino que si alguna vez lograba extraer ese poco de verdad, solo podría extraerlo de ella, de aquella impresión tan particular, tan espontánea, de esa impresión que no había sido ni trazada por mi inteligencia ni atenuada por mi pusilanimidad, sino como de la muerte misma, de la brusca revelación de la muerte, que, como el rayo, había abierto en mí, según un gráfico sobrenatural e inhumano, un doble y misterioso surco. En cuanto al olvido de mi abuela, en que había vivido hasta entonces, ni siquiera podía pensar en aferrarme a él para sacar alguna verdad, ya que en sí mismo no era otra cosa que una negación, la debilitación del pensamiento obligado, por su incapacidad para recrear un momento real de la vida, a sustituirlo por imágenes convencionales e indiferentes. Sin embargo, como el instinto de conservación y la ingeniosidad con que la mente nos preserva del dolor quizás ya empezaba a echar sobre unas ruinas todavía humeantes los primeros cimientos de su obra útil y nefasta, saboreaba la dulzura, acaso excesiva, de recordar este o aquel juicio del ser querido, de recordármelos como si todavía hubiera podido pronunciarlos, como si ella existiese, como si yo continuase existiendo para ella. Pero en cuanto conseguí dormirme, en esa hora más verídica en que mis ojos se cerraron a las cosas exteriores, el mundo del sueño, en cuyo umbral la inteligencia y la voluntad momentáneamente paralizadas ya no podían disputarme a la crueldad de mis impresiones verdaderas, refractó la dolorosa síntesis de la supervivencia y de la nada, en la profundidad orgánica y ahora translúcida de unas vísceras misteriosamente iluminadas. Mundo del sueño en el que el conocimiento interno, puesto bajo dependencia de las alteraciones de nuestros órganos, acelera el ritmo del corazón o de la respiración, porque una misma dosis de espanto, de tristeza, de remordimiento, obra con un poder centuplicado si se inyecta así en nuestras venas, cuando para recorrer las arterias de la ciudad subterránea nos hacemos a la mar en las olas negras de nuestra propia sangre como en un leteo interior de séptuples repliegues, grandes figuras solemnes se nos aparecen, nos abordan y nos abandonan, dejándonos anegados en llanto. En vano busqué la de mi abuela cuando atraqué bajo los sombríos pórticos. Sabía, sin embargo, que aún existía, pero con una vida disminuida, tan pálida como la del recuerdo. Crecía la oscuridad y el viento. No llegaba mi padre, que debía conducirme hasta ella. De pronto me faltó la respiración. Sentí el corazón como endurecido. Acababa de recordar que desde hacía muchas semanas se me había olvidado escribir a la abuela. ¿Qué iba a pensar ella de mí? Dios mío, me decía, qué desdichada debe de sentirse en ese cuartito que han alquilado para ella, tan pequeño como para una vieja criada, donde está completamente sola con la persona que le han puesto para cuidarla y donde no puede moverse, porque sigue estando un poco paralizada, y donde no ha querido levantarse ni una sola vez. Creerá que la he olvidado desde que está muerta. Qué sola y abandonada debe sentirse. Oh, tengo que correr a verla. No puedo esperar un minuto, no puedo esperar a que mi padre llegue. Pero ¿a dónde?
¿Cómo he podido olvidar la dirección? Con tal de que todavía me reconozca, ¿cómo he podido olvidarla durante meses? Está oscuro. No encontraré el camino. El viento me impide avanzar. Pero ahí está mi padre que pasea delante de mí. Le grito. ¿Dónde está la abuela? Dime la dirección. Está bien. ¿Seguro que no le falta de nada? Claro que no, me dice mi padre. Puedes estar tranquilo. La que la cuida es una persona ordenada. De vez en cuando le mandamos una pequeña cantidad para que pueda comprarle lo poco que necesita. Algunas veces pregunta por ti. Hasta le han dicho que ibas a escribir un libro. Y pareció contenta. Se enjugó una lágrima. Entonces creí recordar, poco después de su muerte. La abuela me había dicho sollozando humildemente como una vieja criada despedida, como una extraña, ¿me permitirás verte alguna vez de todos modos? No me dejes pasar muchos años sin visitarme. Piensa que has sido mi nieto y que las abuelas no olviden. Y volviendo a ver el rostro tan sumiso, tan desdichado, tan dulce que tenía, quería echar a correr inmediatamente y decirle lo que entonces habría debido responderle. Pero abuela, si me verás siempre que quieras, solo te tengo a ti en el mundo, ya no te dejaré nunca. ¿Cuánto ha debido de hacerle llorar mi silencio después de tantos meses, como hace que no he ido a donde ella está acostada? ¿Qué habrá pensado? Y fue sollozando yo también como le dije a mi padre, deprisa, deprisa, su dirección, llévame. Pero él, es que no sé si podrás verla. Además, ya sabe que está muy débil, muy débil. Ya no es la misma. Me temo que ha de resultarle más bien penoso. Y no me acuerdo del número exacto de la avenida. Pero dime tú qué sabes. No es cierto que los muertos ya no vivan. No puede ser verdad, pese a lo que digan, porque la abuela existe todavía. Mi padre sonrió tristemente. Oh, muy poco, ¿sabes? Muy poco. Creo que harías mejor si no fueses. No le falta de nada. Acabamos de arreglarlo todo. Pero, ¿está sola en el mundo? ¿Pero está sola a menudo? Sí, pero es mejor para ella. Es mejor que no piense. Podría hacerla sufrir. Muchas veces se sufre pensando. Además, ¿sabes? Está muy apagada. Te dejaré la dirección precisa para que puedas ir, pero no veo qué podrías hacer allí ni creo que la vigilante te deje verla. Sin embargo, sabes de sobra que siempre viviré a su lado. Ciervos, ciervos, Francis James, tenedor. Pero ya había atravesado yo el río de tenebrosos meandros. Había remontado a la superficie a donde se abre el mundo de los vivos y por eso, aunque seguía repitiendo Francis James, ciervos, ciervos, sucintamente, la secuencia de estas palabras ya no me ofrecía el sentido límpido y la lógica que con tanta naturalidad expresaba para mí un momento antes todavía y que ya no conseguía recordar. Ni siquiera lograba comprender por qué la palabra hayas, que acababa de decirme mi padre, había significado inmediatamente ten cuidado de no coger frío, sin ninguna duda posible. Se me había olvidado cerrar los postigos y evidentemente la luz del día me había despertado. Pero no pude soportar tener ante los ojos aquellas olas del mar que la abuela podía contemplar en el pasado horas y horas. La imagen nueva de su belleza indiferente se completaba al punto con la idea de que no las veía. Habría querido taparme los oídos a su fragor, porque la plenitud luminosa de la playa abría ahora un vacío en mi corazón. Todo parecía decirme como aquellas alamedas y prados de césped de un jardín público donde tiempo atrás, siendo muy niño, la había perdido, no la hemos visto, y bajo la rotundidad del cielo pálido y divino me sentía oprimido como bajo una inmensa campana azulada que cerrase un horizonte en el que la abuela no estaba. Para no ver nada más, me volví hacia la pared, pero por desgracia lo que tenía frente a mí era aquel tabique que en el pasado servía entre nosotros dos de mensajero matutino, aquel tabique que, dócil como un violín para devolver todos los matices de un sentimiento, transmitía con tanta exactitud a la abuela mi temor a despertarla y, al mismo tiempo, si ya estaba despierta, a que no me oyera y no se atreviese a moverse, y que luego, inmediatamente, como la réplica de un segundo instrumento, me anunciaba su llegada y me invitaba a la calma. No tenía valor para acercarme a aquel tabique, como tampoco lo tenía para acercarme a un piano que hubiera tocado la abuela y que aún vibraría con su toque.
Era consciente de que ahora podría llamar incluso con más fuerza, pero que ya nada podría despertarla, que yo no oiría ninguna respuesta, que la abuela no vendría, y solo pedía a Dios, si existe un paraíso, poder dar en él contra aquel tabique los 3 golpecitos que mi abuela reconocería entre 1000 y a los que respondería con aquellos otros 3 golpes que querían decir: no te agites, ratoncito, comprendo tu impaciencia, pero voy enseguida, y que me dejase quedarme junto a ella toda la eternidad, que no sería demasiado larga para nosotros dos. El director vino a preguntarme si no quería bajar. Por si acaso, había supervisado mi colocación en el comedor. Al no verme, empezó a temer que hubiese sufrido los ahogos de otras veces. Esperaba que solo se tratase de un ligero dolor de garganta, y me aseguró haber oído decir que se calmaban con la ayuda de lo que él llamaba el calipto. Me entregó un mensaje de Albertín. Ese año no debía ir a Valme, pero, habiendo cambiado de proyecto, se encontraba desde hacía 3 días no en el mismo Baalbek, sino a 10 minutos del trenecito en una estación vecina. Temiendo que el viaje me hubiese fatigado, se había abstenido aquella primera noche, pero me preguntaba cuándo podría recibirla. Pregunté si había venido en persona, no para verla, sino para evitar verla. Por supuesto, me respondió el director, y le gustaría que fuese cuanto antes, siempre que no tenga usted razones completamente necesitadas. Como puede ver, concluyó, aquí le desea todo el mundo, en definitiva. Pero yo no quería ver a nadie. Y sin embargo, la víspera, al llegar, me había sentido invadir por el encanto indolente